¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen destinadas a todo, pero no logran nada? ¿Te has fijado en ese hombre con ojos que brillan como si guardara los secretos del universo, que habla con pasión de proyectos grandiosos, que promete mundos, pero ni siquiera puede cruzar la puerta para empezar? No es solo un conocido, no es solo un caso perdido, está más cerca de ti de lo que crees. Quizás lo veas al mirarte al espejo. Este hombre posee un magnetismo inquietante. Lleva consigo una chispa viva, como si lo llamaran a algo extraordinario. Sus palabras tienen el poder de un manifiesto. Habla de libros que escribirá, negocios que abrirá, lugares a los que escapará, obras maestras que solo él podría crear. Habla y convence. Habla y por un instante todos le creen, incluso tú, incluso él. Pero al día siguiente no hay nada. No hay libro, ni negocio, ni escape, ni obra maestra. Solo el pesado silencio de otro sueño pospuesto. Y cuando alguien le pregunta, sonríe de lado, como si esperara ser malinterpretado. Dice que no era el momento, que no era la persona indicada, que el mundo aún no está listo para él. Parece sincero, cree en lo que dice. Y por eso otros también lo creen, al menos por un tiempo. Pero el tiempo es implacable, el tiempo revela, y poco a poco, sus sueños se acumulan como polvo en muebles viejos. Tantos planes interrumpidos que es difícil distinguir dónde termina una promesa y dónde empieza una mentira. Incluso él se confunde, incluso tú te confundes. ¿Quién es este hombre? ¿Un genio incomprendido? ¿Un rebelde? ¿O simplemente un niño perdido en el cuerpo de un adulto? Vive suspendido en un mañana que nunca llega. Tiene todas las respuestas a preguntas que nadie se ha hecho. Tiene todas las ideas para un mundo que se niega a habitar. Vive como si la realidad fuera opcional. Y, sin embargo, siempre está ahí esperándolo. ¿Alguna vez has intentado ayudarlo? ¿Alguna vez te has sorprendido creyendo que solo necesitaba un empujón? ¿Que si tuviera apoyo, por fin se largaría? ¿Cuántas veces le has tendido la mano, solo para verlo refugiarse de nuevo en sus excusas? ¿Cuántas veces te has culpado por exigirle lo que nunca quiso dar? Porque hay algo cruel en esta historia. Te hace sentir culpable por querer que crezca. Te hace creer que el problema es tuyo, por no comprender la belleza de tu libertad. Transforma tu huida en virtud, tu irresponsabilidad en encanto, tu cobardía en autenticidad. Y por un tiempo, lo crees. Pero en el fondo, algo no cuadra. Empiezas a darte cuenta de que su libertad sabe a prisión, que esta ligereza es solo miedo disfrazado, que esta negativa a elegir no es valentía, sino miedo al fracaso. Y entonces te preguntas, ¿a qué le teme tanto? ¿Por qué alguien que podría tenerlo todo elige no tener nada? ¿Por qué alguien nacido para brillar se esconde a la sombra de sus propios sueños? Carl Jung llamó a este patrón niño eterno el niño eterno, el hombre que no cruza el puente, que prefiere vivir en la promesa antes que construir la realidad, el hombre que se niega a nacer en la edad adulta. Este hombre parece ligero, pero está atrapado, parece libre, pero está encadenado a un ideal imposible, parece especial, pero es demasiado común para aceptar su propia humanidad, y lo sientes cuando estás cerca de él, sientes su inestabilidad emocional, su dificultad para comprometerse, su evasión de cualquier responsabilidad real. Es un adulto que todavía juega a ser un niño, un hombre que exige ser amado como un niño, pero se niega a amar como un adulto, y aún así, cautiva, sigue cautivando, porque hay en él una chispa que no encuentras en nadie más, porque aún conserva la inocencia de quien cree que todo es posible, porque habla de cosas con las que has olvidado soñar. Pero esta brillantez tiene un precio muy alto, porque nunca convierte este sueño en realidad. Siempre se queda en la víspera, casi siempre, y esto lo destruye, destruye a quienes lo rodean, incluso te destruye a ti. ¿Por qué prefiere la promesa al cumplimiento? ¿Por qué conformarse con la ilusión? ¿Qué hay al otro lado del puente que no quiere ver? ¿Te has preguntado alguna vez si, quizás, él sabe algo que tú desconoces? ¿Y su negativa no es solo miedo, sino también una traición? ¿Y si el mundo exterior es realmente demasiado cruel? ¿Y si la vida adulta es solo un teatro aburrido donde todos fingen ser felices? Estas preguntas surgen, pero no duran mucho, porque en el fondo,
Tú también lo sabes. Sabes que la vida no espera a nadie, que nada florece sin raíces, que nada se logra sin riesgo. Y él sigue engañándose, sigue esperando que la vida se doblegue a sus caprichos, que aparezca la mujer perfecta, que llegue la oportunidad perfecta, que despierte el coraje perfecto. Pero la vida no es perfecta, nunca lo fue. Y sigue, girando en un ciclo sin fin, alimentando la ilusión de que mañana resolverá lo que se niega a resolver hoy. ¿Alguna vez has pensado en renunciar a él, dejarlo a su suerte? Pero siempre hay algo que te hace quedarte, algo que te hace esperar un poco más, algo que aún te hace creer que esta vez será diferente. Y quizás por eso estás aquí ahora, quizás por eso has llegado hasta aquí, porque en el fondo sabes que esta historia no es solo suya, que quizás también sea tuya. ¿Qué buscas? ¿Y si fueras tú, ese hombre suspendido en el tiempo? Esa es la pregunta que a nadie le gusta hacer. Y por eso esto no es un ataque, es un espejo que refleja un rostro que muchos se esfuerzan tanto por no ver. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te duele tanto mirarlo? Quizás porque hay algo en él que aún vive dentro de ti. ¿Y ahora? Ahora solo queda la pregunta que resonaba al principio de este texto. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo permanecerás ahí, atrapado entre lo que podría ser y lo que se niega a ser? ¿Cuánto tiempo pospondrás la única elección que puede cambiarlo todo? ¿Qué pasa si el tiempo se acaba antes de esa fecha? Esa es tu pregunta. Y la respuesta también. Pero antes de responder, debes estar listo para ver qué se esconde tras el encanto. Porque ahí está. Siempre lo ha estado. Y en el siguiente paso de este viaje, esa sombra quedará expuesta. Sin máscaras, sin excusas. ¿Estás listo para esto? No parece un prisionero. Todo lo contrario. Al conocerlo, desprende un aura de ligereza, una sonrisa que mezcla inocencia y confianza, una forma de caminar sin peso sobre los hombros. Habla de libertad como si la hubiera descubierto antes que nadie. Dice que no se somete, no se doblega, no se contiene, no sigue reglas, no acepta etiquetas, no se deja domar. Parece hecho de viento, incapaz de permanecer en un mismo lugar mucho tiempo. Probablemente hayas visto a alguien así. Podría ser ese compañero de trabajo que siempre tiene una idea brillante, pero nunca la lleva a cabo. O ese amigo que desaparece durante meses y regresa diciendo que lo dejó todo para viajar por el mundo, solo para encontrarse de nuevo donde estaba antes. Quizás sea el hombre del que te enamoraste, que al principio te miró a los ojos con tanta intensidad, prometiéndole el mundo, solo para desaparecer cuando la relación empezó a exigir más que promesas. Se niega a seguir la corriente de los demás. Y por un momento, esto resulta inspirador. Parece haber encontrado la clave para escapar de la monotonía, de la rutina sin sentido. Critica a quienes tienen trabajos estables, llamándolos vendidos. Se burla de quienes tienen relaciones largas, llamándolos prisioneros. Dice que nació para algo más grande, que no está hecho para la mediocridad de la vida cotidiana, y cuando estás cerca de él, no es difícil creerlo. Es fácil dejarse llevar por sus palabras. Hay algo en él que te recuerda cómo era ser niño, cuando todo parecía posible y nada tenía sabor amargo. Habla como un poeta, sueña como un visionario, vive como si no hubiera un mañana. Y es precisamente por eso que fascina, porque en el fondo, todos anhelamos ser así de libres. Todos nos hemos sentido atrapados por nuestros propios deberes, nuestras propias decisiones, con ganas de dejarlo todo y desaparecer. Pero para él, esta libertad no es un capricho pasajero, es su vida. Pero aquí es donde la historia empieza a resquebrajarse. Empiezas a sentir que algo anda mal, aunque no puedas identificarlo con exactitud. Empiezas a notar pequeños detalles que no encajan con la imagen que proyecta. Empiezas a sentir que la ligereza que tanto admiras esconde un peso que él no puede soportar. No permanece en ningún trabajo más de unos meses. Al principio, dice, fue porque el ambiente era tóxico. Luego, porque sus jefes no lo entendían. Luego, porque el puesto era demasiado pequeño para alguien como él. Luego, porque descubrió una nueva pasión que necesitaba perseguir de inmediato. Lo ves apasionado por un proyecto, obsesionado, hablando sin parar, volcando toda su energía en él. Pero el primer obstáculo,
La primera fecha límite, la primera constatación de que no será perfecto, lo deja todo y desaparece. Lo mismo ocurre con tus relaciones. Entra con intensidad, te mira como si fueras la única persona en el mundo, jura que nunca has sentido algo así. Pero cuando empiezas a construir algo concreto, cuando le pides que esté ahí no solo en los buenos momentos, sino también en los malos, desaparece. Se aleja, se encierra, se enfría. Dice que lo estás asfixiando, que le pides demasiado, que no lo entiendes. Y siempre hay una explicación convincente. No soporta la monotonía. No acepta ser solo una persona más. Necesita ser libre. Se busca a sí mismo. Y por un tiempo crees. Porque él cree. O al menos parece creer. Pero poco a poco, empiezas a notar el patrón. Empiezas a darte cuenta de que esta libertad es una vía de escape. Que esta ligereza es miedo disfrazado. Que esta negativa a comprometerse no es rebelión, sino incapacidad. Y entonces surge la pregunta, ¿no se da cuenta? ¿O prefiere no darse cuenta? Disfraza sus decisiones con palabras bonitas, pero la verdad es más dura. No quiere afrontar la realidad porque teme ser aplastado por ella. No quiere intentarlo de verdad porque sabe que podría fracasar. Prefiere permanecer en el reino de las ideas, donde todo es perfecto y nada duele. Esta revelación también te duele, porque al principio lo admirabas, luego lo amabas, luego quisiste salvarlo, pero ahora empiezas a dudar de si quieres ser salvado, y cuanto más intentas traerlo de vuelta a la realidad, más se escapa. Te dice que estás demasiado apegada, que no entiendes, que no sabes lo que significa ser libre. Lo revoluciona todo hasta hacerte sentir mal por querer que crezca. Te hace creer que eres tú el que pide demasiado, cuando en realidad solo estás pidiendo lo mínimo. Y duele. Duele porque ves en él un enorme potencial desperdiciado. Duele porque sabes que podría ser todo lo que dice ser. Duele porque sientes que podría tener todo lo que sueña, pero no quiere pagar el precio. Y esa es la verdad que no puede admitir. Quiere volar sin construir alas. Quiere amar sin entregarse. Quiere ser especial sin hacer nada por ello. Quiere ser libre sin responsabilidades. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo podrá mantener esta ilusión? ¿Qué pasaría si un día mirara a su alrededor y se diera cuenta de que todos siguieron adelante mientras él se quedó atrás? ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería para él darse cuenta de que el tiempo no espera, que las oportunidades no regresan, que el mundo no perdona las demoras? ¿Ya se dio cuenta de esto y simplemente no lo quiere admitir? ¿O aún cree que puede escapar del tiempo para siempre? Estas preguntas te siguen martillando, porque en el fondo sabes que no hay escapatoria. Dice que no quiere la monotonía de un trabajo estable, pero en realidad no soporta la rutina. Él dice que no quiere atarse a alguien, pero en realidad le da miedo que lo vean de verdad. Dice que no soporta las reglas, pero en el fondo no sabe cómo lidiar con los límites. Y empiezas a ver que todo eso que él llama libertad es solo miedo. Miedo a la frustración, miedo al rechazo, miedo a ser simplemente humano. Y también empiezas a preguntarte, ¿por qué me quedé aquí tanto tiempo? ¿Por qué creí tanto en sus promesas? ¿Por qué sigo esperando que cambie? Y quizá en el fondo la respuesta sea porque tú también tienes miedo. Miedo a renunciar a él y perder esa chispa que lleva dentro. Miedo a aceptar que ese brillo es solo una ilusión. Miedo a admitir que esa ligereza que tanto admiras siempre fue solo un velo que cubría un abismo. Y mientras lo piensas, todavía está ahí. Sigue hablando de proyectos. Sigue soñando en grande. Sigue captando nuevas perspectivas. Sigue huyendo. Y la próxima vez que lo veas, te mirará con ese mismo brillo en sus ojos y te dirá que ahora es diferente. Él te prometerá que esta vez funcionará. ¿Lo creerás? ¿O finalmente se dará cuenta de que su libertad es solo una prisión bien disfrazada? Porque tarde o temprano él mismo tendrá que darse cuenta de ello. Y cuando ese día llegue, ¿qué quedará? ¿Un hombre que finalmente se volvió libre? ¿O simplemente un niño mayor, atrapado en el cuerpo de un adulto, con nada más que un montón de historias que ya nadie cree? Esa respuesta aún no existe. Todavía se está escribiendo. Y tal vez serás tú quien le obligue a ver. O tal vez sea él quien te obligue a rendirte.
Pero una cosa ya está clara, su encanto no durará para siempre, y cuando las luces se apaguen, tendrá que elegir, permanecer para siempre en el sueño, o finalmente pasar a la realidad. Esa elección está cada vez más cerca, y en el próximo capítulo de este viaje, verás de cerca cómo las ruinas que deja atrás comienzan a acumularse, y cuando sean demasiado grandes para ignorarlos, ni él, ni tú, ni nadie más podrá fingir que ya no los ve. ¿Estás listo para afrontar lo que viene después del encantamiento? Esa pregunta todavía resuena, y será mejor que tengas una respuesta cuando llegue el momento. Al principio parece inofensivo. Lo ves hablar con entusiasmo, lleno de planes y convicciones, y crees que es solo cuestión de tiempo antes de que todo encaje. Al fin y al cabo, es brillante, inteligente y talentoso. ¿Cómo podría salir mal? Pero poco a poco, una sensación persistente, casi imperceptible, empieza a invadirte, como un escalofrío silencioso. ¿Por qué no ocurre nada? ¿Por qué todo lo que toca se convierte en una promesa incumplida? Al principio intentas desestimarlo, intentas justificarlo. Es demasiado sensible, piensas. Es intenso, creativo, solo necesita espacio. Y te convences de ello porque creer que el problema es suyo sería demasiado cruel. Pero con el tiempo, empiezas a darte cuenta. Cada proyecto abandonado no es solo un proyecto. Es una parte de él que se desmorona. Cada persona que se aleja no es solo otra persona que no lo entiende. Es otra grieta en un castillo que nunca tuvo el valor de construir. Y aquí es donde algo cambia dentro de ti. Porque empiezas a notar que la destrucción no es solo suya. Se extiende, afecta a todos los que están cerca, como una especie de contagio invisible. ¿Has notado cómo quienes lo rodean también empiezan a sentirse cansados, frustrados, disminuidos? ¿No te parece curioso que siempre haya un rastro de agotamiento donde quiera que vaya? No lo hace con malicia, eso es lo más desconcertante. No hay nada deliberado en su caos, no hay cálculo, ni crueldad consciente. Cree sinceramente que lo está intentando. Pero ¿por qué intentarlo siempre parece significar empezar y nunca terminar? Ya has presenciado esta escena, una relación que empieza con una explosión de pasión y termina en un silencio incómodo. Amigos que lo apuestan todo al principio y luego desaparecen sin hacer ruido. Familiares que pasan años creyendo que, esta vez, por fin funcionará. Siempre es la misma secuencia, como un guión repetido una y otra vez. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué todos guardan silencio ante este ciclo? Quizás porque señalar lo que ocurre significa reconocer que no hay nada ahí, más allá del encanto superficial, y eso es increíblemente doloroso. Él mismo parece ignorar la devastación que causa. Habla de sueños como si construyera puentes hacia el futuro, pero los pisa como si supiera que nunca los cruzará. Y sin embargo, sigue hablando, sigue seduciendo, sigue alimentando expectativas. ¿Por cuánto tiempo? ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás necesita que sigas creyendo para mantener su propia ilusión? ¿Que quizás solo se ve a través de la mirada admirativa de los demás? Y que cuando esos ojos se cierran, se derrumba por dentro. Esta dependencia es sutil, pero real. Te retiene no por la fuerza, sino por encanto. Y cada vez que intentas soltar, algo dentro de ti duda. Te preguntas, ¿y si esta vez es diferente? ¿Y si me doy por vencida ahora y él finalmente cambia? Pero él no cambia, todavía no. Y aquí es donde la sombra realmente empieza a revelarse. Pequeños gestos descuidados, compromisos rotos sin previo aviso, deudas que se acumulan, disculpas que suenan cada vez más endebles, promesas que suenan cada vez más vacías. Sientes que estás viendo a alguien ahogarse lentamente, pero él insiste en que está nadando. ¿Por qué persiste? ¿De verdad cree que puede seguir flotando para siempre? ¿O en el fondo ya sabe que se está hundiendo? Y también te das cuenta de algo más. Su dolor no es solo suyo, es compartido. Se extiende a su familia, cansada de pagar sus facturas emocionales y financieras. Se extiende a sus amigos, que dejan de llamar por miedo a oír más de lo mismo. Se extiende a sus amantes, que un día despiertan exhaustas, sin paciencia para las promesas. Empieza a volverse tóxico, no porque quiera, sino porque no sabe cómo ser de otra manera. El chico encantador
Da paso a un hombre impredecible, egoísta y ausente. La ligereza se convierte en irresponsabilidad, el carisma en manipulación inconsciente. Lo que parecía libertad se convierte en abandono. Y aquí va un punto importante. ¿Te has preguntado alguna vez si se da cuenta del daño que causa? ¿O está tan convencido de ser víctima del mundo que ya no ve sus propios defectos? Hay algo triste en todo esto, porque ves el potencial que tiene, ves el talento, la sensibilidad, el genio que podría florecer, y eso es lo que más duele, verlo todo reducido a polvo. Habla de espiritualidad, pero no puede pagar sus propias cuentas. Habla de amor, pero no puede sostener una relación más allá de la pasión inicial. Habla de libertad, pero vive atrapado por miedos que no admite. Y empiezas a preguntarte, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo dejándome arrastrar por esta espiral? Quizás porque tú también tienes miedo. Miedo de soltarlo y que te acusen de abandonarlo. Miedo de admitir que no puedes salvarlo. Miedo de reconocer que la responsabilidad del cambio recae únicamente en él. Pero la verdad es esta: nadie puede hacer nada por él. Ninguna ayuda funcionará hasta que esté dispuesto a verse a sí mismo. Y hasta entonces, la destrucción continúa. Lenta, silenciosa, devastadora. ¿Te has dado cuenta de que todo en él gira siempre en torno al futuro? Como nunca habla del ahora. Siempre habla del cuándo y nunca del hoy. Y no son solo palabras, es un estado mental. Vive con la esperanza de un mañana que nunca llega, porque nunca le basta. ¿Por qué no puede aceptar que la vida está hecha de lo imperfecto, de lo cotidiano, de lo que está aquí y ahora? La respuesta puede estar en el miedo a ser común y corriente, en el miedo a mirarte y descubrir que no eres especial, que simplemente eres humano. Y cuando empiezas a ver esto, todo cambia, el hechizo se rompe, la admiración se transforma en compasión, la compasión en agotamiento, y te das cuenta de que quizá ya sea demasiado tarde para él. ¿Pero lo es? ¿De verdad lo es? Esa es la pregunta que queda, porque a veces, en lo profundo de su mirada, aún hay una chispa, aún hay un grito de ayuda silencioso, y eso es lo que te detiene. Eso es lo que te impide dar la espalda. Pero ¿cuánto tiempo puedes esperar sin perderte también? Esa es la pregunta que nadie quiere hacer, y aún así, es necesario hacerlo, porque el niño que se niega a crecer no solo se destruye a sí mismo, arrastra consigo a quienes se atreven a amarlo, y esa es la gran tragedia. No ve el dolor que causa, no ve los puentes quemados, no ve las ruinas que deja atrás. O veo, y no puedo soportar admitirlo, pero verás, siempre lo viste, y ahora ya no puedes fingir más. Y es en este momento que surge la pregunta final de esta etapa. ¿Qué sucede cuando todos los que lo rodean se han ido? Cuando ya no queda nadie que alimente su ilusión. ¿Se despertará finalmente? ¿O se hundirá para siempre? Esa respuesta aún está por llegar, y cuando llegue, será imposible ignorarlo. En el próximo capítulo, comprenderás por qué no puede escapar de esta prisión por sí solo. Descubrirás de dónde proviene esta dependencia silenciosa que lo mantiene encadenado. Y tal vez, al descubrir esto, también descubras algo sobre ti mismo. ¿Estás listo para esto? Así que no cierres los ojos ahora, porque la siguiente parte revela lo que oculta incluso a sí mismo, y no querrás perdértelo. ¿Has notado que nunca está completamente solo? Incluso cuando parece independiente, incluso cuando dice que no necesita a nadie, siempre hay alguien, en algún lugar, que se asegura de que no se derrumbe del todo. Puede ser su madre, que aún le paga las cuentas cuando desaparece. Puede ser su abuela, que le prepara una habitación para su regreso. Puede ser su pareja, que lo apoya mientras escribe otro capítulo inconcluso de su historia. A veces esta presencia es física, a veces es simbólica, pero está ahí, silenciosa, invisible, alimentando la ilusión de su libertad. Este es uno de los secretos más incómodos de este viaje. Detrás del hombre que se niega a crecer, casi siempre hay una figura, o varias, que hacen posible su rechazo. Carl Jung llamó a esto dependencia arquetípica de lo femenino maternal. En otras palabras, un hombre que aún vive en el vientre psicológico de su madre, un hombre que incluso de adulto, aún espera ser cuidado como un niño. Y quizá pienses que esto no tiene nada que ver con él. Al fin y al cabo,
Parece odiar que lo controlen, no acepta consejos y huye de las reglas. Pero no te dejes engañar. No le teme a todas las mujeres, solo a aquellas que le piden que crezca. Nunca se aleja de las demás, de aquellas que lo protegen, lo justifican y borran sus defectos. Esta dependencia puede ser explícita, como en la historia de Lucas, un hombre de 34 años que conocí en una conferencia. Vivía solo, pero cada mes cuando se atrasaba en el pago del alquiler, su madre lo pagaba. Al perder otro trabajo, volvió a vivir con sus padres hasta que se recompuso. Cuando terminó su relación con su novia, lloró en los brazos de su madre. Le pregunté si esto le molestaba y respondió con una sonrisa. Es bueno saber que siempre habrá alguien ahí para mí, pero no siempre es tan obvio. A veces, esta figura es una pareja que asume el rol de madre sin darse cuenta. Una mujer que paga las cuentas mientras él se encuentra a sí mismo, que hace todas las tareas del hogar mientras él sueña con ser artista, que justifica su ausencia ante todos diciendo que él es diferente. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Busca una mujer o una madre? ¿Quiere una compañera o alguien que lo proteja del mundo? Esta pregunta no es solo filosófica. En un estudio publicado por Revista de Desarrollo de Adultos, el 67% de los hombres que se identificaron con patrones de inmadurez emocional afirmaron que la persona más importante en sus vidas seguía siendo su madre, y entre ellos, más de la mitad reportó tener dificultades para mantener relaciones a largo plazo. Es como si buscaran en las relaciones el mismo sentido de protección y autocomplacencia que tenían en la infancia. ¿Has notado cómo idealiza a la mujer perfecta? ¿Cómo habla de ella como si fuera una diosa, una salvadora, alguien que finalmente resolverá todo lo que él no puede? Pero cuando aparece, real, con defectos y expectativas, se decepciona y huye. Es porque en el fondo, no quiere una mujer de verdad. Quiere una madre disfrazada, y esto tiene graves consecuencias, porque mientras permanezca apegado a esta figura, ya sea literal o simbólica, no alcanzará la madurez. No construirá algo propio ni se responsabilizará de sí mismo. Lo que no comprende es que este abrazo excesivo, que parece amor, es también una forma de encarcelamiento. Jung la llamó la gran madre devoradora, aquella que, en lugar de dar vida, asfixia. Y quizá pienses que es una exageración, pero mira, ¿te has fijado en que siempre tiene un lugar al que volver? ¿En que nunca ha experimentado la desesperación de estar realmente solo? ¿En que siempre hay alguien que limpia el desastre después de que se escapa? ¿Podría ser esta la razón por la que nunca siente la necesidad de cambiar? Una vez conocí a un hombre llamado Rafael, de 38 años, que parecía tenerlo todo a su favor. Inteligente, carismático, creativo, pero nunca salió de casa. Vivía con su abuela. Cuando le pregunté por qué no se mudaba, respondió que no quería dejar sola a la anciana. Le pregunté a su abuela qué pensaba al respecto y me dijo, no voy a dejar que se vaya. No sé cómo vivir sin él. Estaban atrapados el uno al otro. Ninguno de los dos vivía de verdad. ¿Has considerado alguna vez que quizás esta relación también esté ocurriendo en tu vida? ¿Que quizás estás apoyando a alguien que se niega a valerse por sí mismo? Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más difícil de digerir. Quien la protege también se alimenta de esta dependencia. Es un juego inconsciente de poder y fragilidad. Ella siente que él la necesita. Él siente que ella nunca lo abandonará. Y así, ambos permanecen atrapados, reforzando la prisión del otro. ¿Has notado cómo, en las historias que cuenta, siempre aparece como la víctima y el mundo como el villano? Cómo siempre hay alguien que lo traicionó, que no creyó en él, que no le dio la oportunidad adecuada. No es casualidad. Esta narrativa le permite seguir siendo el niño agraviado que merece ser rescatado. Y mientras haya quienes lo rescaten, no cambiará. ¿Cuántas veces has intentado decirle esto? ¿Cuántas veces has intentado demostrarle que necesita cortar el cordón? ¿Cuántas veces te han acusado de ser insensible, cruel e impaciente? Quizás porque, en el fondo, sabe que tienes razón, pero no sabe vivir sin ese apoyo que siempre ha estado ahí. Y entonces llega la pregunta más difícil de todas. ¿Qué pasa cuando la madre desaparece? Cuando ya no queda nadie que lo apoye. Hay un caso famoso,
reportado por un psiquiatra italiano en 1972, de un hombre que vivió con su madre hasta los 55 años. Ella falleció repentinamente y él simplemente dejó de salir de casa. No podía pagar las cuentas, cocinar ni controlar sus emociones. En 2 años, lo perdió todo y tuvo que ser hospitalizado. Cuando le preguntaron por qué no había hecho nada para prepararse de antemano, dijo: «Nunca pensé que se iría». ¿Cuántos hombres viven así, sin siquiera darse cuenta? ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has puesto en el papel de madre simbólica de alguien? Esta dependencia no es solo de él, también es de la persona que lo apoya. Ella cree que si lo deja ir, se destruirá a sí mismo, y tal vez lo haga, por un tiempo. Pero esta es su única oportunidad de renacer como hombre. Esta ruptura duele, porque la madre debe morir para que el niño viva. No la madre literal, sino la madre psicológica. El vínculo debe romperse para que el niño pueda completarse. ¿Estás listo para esto? ¿Es él? ¿O preferirían ambos continuar con este acto, fingiendo que es amor, cuando en realidad es miedo? Esta es la prisión más sutil y poderosa. Es demasiado cómoda para abandonarla fácilmente, pero también es demasiado destructiva para durar eternamente. Y probablemente ya te has dado cuenta. Llega un momento en que el propio universo fuerza esta ruptura. Un día, su madre ya no estará. Un día, su pareja ya no podrá soportarlo. Un día, se encontrará solo frente al espejo. ¿Y qué verá cuando eso suceda? Esta es la pregunta que abre la siguiente etapa de este viaje, porque el momento en el que finalmente corta el cordón es el mismo momento en el que comienza el verdadero cruce. Y esta travesía no es agradable, no es indolora, no es sencilla, pero ella es la única capaz de transformarlo. ¿Estás listo para descubrir cómo sucede esto? Así que no mires atrás ahora, porque lo que viene a continuación no es para aquellos que prefieren permanecer cómodos. Lo que viene a continuación es para aquellos que se atreven a nacer. Llega un momento en el que ya no hay escapatoria. Este momento no te avisa de que se acerca, simplemente llega. A veces es sutil, como una mirada al espejo en un día cualquiera cuando nada pasó. Otras veces es brutal, como la pérdida de todo lo que aún te sostenía. Sea cual sea la forma, siempre llega. Y cuando llega, el hombre que ha pasado toda su vida escapando finalmente se da cuenta de que no hay a dónde huir. Es en ese momento que empieza a sentir un peso diferente. No es el peso de las obligaciones externas ni el de las expectativas ajenas. Es algo más profundo, más denso, más silencioso. Es el peso de saber que si no hace nada, nadie lo hará por él. Que si no empieza ahora, nunca empezará. Que si sigue esperando, la vida simplemente se le pasará como un tren sin parar. Pero este despertar no es suave, todo lo contrario. Duele como el derrumbe de un muro que construyó para protegerse. Y a nadie le gusta ver sus muros derrumbarse. A nadie le gusta afrontar la vida sin excusas. Es en ese momento que finalmente se da cuenta de la magnitud de las ruinas que lo rodean, las promesas incumplidas, la gente que se fue, las oportunidades perdidas. Mira atrás y ve los rastros de lo que pudo haber sido, pero no fue, y comprende que ya no puede esconderse. Sin embargo, esta conciencia no le trae alivio inmediato, le trae miedo. Un miedo tan intenso que por un momento incluso considera rendirse antes de intentarlo. Porque crecer requiere algo que desconoce, renunciar a las fantasías que lo han mantenido vivo hasta ahora. Pero rendirse duele. Duele porque significa enterrar sueños irrealistas, aceptar que algunas puertas nunca volverán a abrirse, admitir que no eres tan especial como siempre creíste. Duele porque significa mirarte sin filtros. Y aquí comienza la travesía. Este viaje no tiene mapa ni garantías. No ofrece aplausos ni recompensas inmediatas. Solo te ofrece a ti mismo, desnudo ante la vida. El primer paso casi siempre es la soledad, porque quienes siempre han huido de las responsabilidades, por lo general, también han huido de su propia compañía. Estar realmente solo, sin nadie que limpie tu desorden, sin nadie que te mienta diciendo que todo está bien, es insoportable al principio. La casa parece demasiado grande, las facturas demasiado elevadas, los días demasiado largos.
¿Has notado alguna vez cómo la soledad tiene el poder de revelar verdades que antes eran invisibles? Es en la soledad que finalmente comprende que nadie vendrá a rescatarlo, que nadie le hará la cama, que nadie salvará su historia. Y en este silencio, algo empieza a agitarse en su interior. Una sensación nueva, una que quizá nunca antes había sentido, una incomodidad que ya no puede ignorar. Se da cuenta de que la libertad que tanto idolatraba siempre fue una prisión, que la ligereza de la que tanto hacía alarde siempre fue miedo, que la rebeldía que tanto exhibía siempre fue una vía de escape. Se da cuenta que la vida no espera. Y ahí es exactamente donde el viejo empieza a morir. No es una muerte rápida. No ocurre de la noche a la mañana. Es lenta, dolorosa, llena de recaídas. A veces se despierta pensando que lo ha logrado, que se ha transformado, y al día siguiente se encuentra repitiendo los mismos errores. A veces se levanta para enfrentar el mundo y regresa corriendo a su habitación en pleno día. A veces cree estar listo para tomar las riendas de su propia historia, pero aún espera en secreto que alguien aparezca para salvarlo en el último momento. Pero poco a poco, el hombre que podría ser comienza a emerger de debajo de los escombros. Es en este punto que necesita hacer algo que quizá nunca haya hecho antes. Elegir. Elegir trabajar incluso cuando no tenga ganas. Elegir quedarse incluso cuando todo en su interior quiera escapar. Elegir cuidar incluso cuando no se sienta cuidado. Elegir seguir adelante incluso cuando no haya garantías. Esta elección es lo que separa a quienes simplemente envejecen de quienes realmente crecen. Y no es fácil. Descubre que madurar significa renunciar al éxtasis inmediato a cambio de una construcción silenciosa. Significa aceptar que no todos los días son hermosos, pero cada uno importa. Significa cambiar el fuego de la novedad por la luz constante de una llama que él mismo mantiene encendida. Es en ese momento que comprende que la responsabilidad no es una prisión, es un cimiento, es una raíz. Y también descubres algo que nunca imaginaste, que la verdadera libertad no consiste en no tener que rendirle cuentas a nadie. Se trata de poder finalmente responder por ti mismo. Esta constatación lo cambia todo, porque empieza a mirar atrás y a ver que cada vez que huía, no huía de los demás, sino de sí mismo. Que cada vez que culpaba a otros de su dolor, en realidad era incapaz de afrontarlo. Y entonces surge el dolor más agudo de todos, el duelo por lo que no fue, el duelo por el niño que creyó ser, por el hombre que prometió ser, por las historias que contó y nunca vivió, por las personas que amaron a un fantasma y no a un hombre. Llorar por esto no es debilidad, es un comienzo. Porque solo quienes lloran por lo perdido son capaces de avanzar hacia lo que pueden lograr. Y a partir de aquí, algo cambia en su mirada. Empieza a ver trabajo donde antes solo veía carga. Empieza a ver amor donde antes solo veía amenaza. Empieza a ver rutina donde antes solo veía aburrimiento. Empieza a darse cuenta de que la vida no se trata de ser especial, se trata de estar presente. Y entonces descubres que ya no necesitas a nadie para sentirte completo. No porque no necesites amor, sino porque finalmente entiendes que el amor no es un refugio, es un encuentro, que no es tarea de nadie más arreglarlo, sino tuya, y con cada pequeño gesto, un pago realizado a tiempo, una palabra cumplida, una decisión cumplida, construye algo invisible y poderoso, la dignidad. Esta dignidad no se compra, no se hereda, no se finge, solo surge cuando uno deja de esperar un milagro y empieza a hacer el milagro de sí mismo. Y curiosamente, cuando esto sucede, surge algo mágico. Personas que antes se distanciaban, se acercan. Los amigos vuelven a confiar en él. Sus seres queridos lo miran con nuevos ojos. Ya no necesita prometer nada, porque ya vive todo lo que antes solo prometía. Y es en ese momento que finalmente comprende que crecer no es traicionar su esencia, sino honrarla, que no es matar al niño que lleva dentro, sino ponerlo en el lugar correcto. El niño sigue viviendo allí, claro, pero ahora ya no manda, ahora inspira. Es la fuente de creatividad, imaginación y ligereza, pero es el hombre quien elige los caminos. Este es el nacimiento que Jung llamó individuación, cuando el hombre deja de ser una pieza inconsciente del colectivo y se vuelve completo,
único, verdadero. ¿Y tú? ¿Has pasado por este proceso? ¿Te has mirado sin excusas? ¿Has renunciado a la comodidad de la ilusión para construir la solidez de la realidad? Esta es una pregunta que nadie puede responder por ti. Y si aún no has emprendido este viaje, debes saber que no espera, porque la vida no se detiene para quienes dudan. Continúa, contigo o sin ti. Y cuando finalmente des el primer paso, sentirás miedo, sentirás dolor, querrás rendirte. Pero si sigues adelante, un día te despertarás y te darás cuenta de que la libertad que siempre has buscado estuvo en tus manos todo el tiempo. Y entonces comprenderás que no se trata de volar sin alas, sino de construir alas mientras caminas. Y entonces finalmente podrás mirar atrás y agradecer las ruinas, porque sin ellas nunca habrías encontrado la fuerza para reconstruir. Y cuando mires hacia adelante, verás que el camino aún es largo. Pero esta vez ya no da miedo, porque ahora por fin estás listo para caminar. Llega un momento en el que ya no hay excusas ni promesas. Un momento en el que la vida finalmente cobra el precio por todos los años que pasaste ocultándote. Este momento no es un castigo, es una invitación a vivir de verdad. Quizás sientas que este momento ya llegó, quizás llegó lentamente, entre silencios que empezaron a pesarte, quizás llegó con violencia, con la pérdida de alguien, de algo, incluso de ti mismo. No importa cómo llegó, lo importante es que ahora lo reconoces. Todo lo que has oído hasta ahora no es solo una historia sobre la otra persona, sobre ese hombre que se niega a madurar. También se trata de ti, de las partes de ti que aún no han nacido, de los miedos que insistes en llamar libertad, de las huidas que confundes con valentía. Y ahora tienes que decidir. ¿Seguirás ocultándote tras la ilusión de que aún hay tiempo infinito? ¿O darás el primer paso? Porque nadie puede dar ese paso por ti. Nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede construir el camino que solo tú puedes recorrer. Y quizás te preguntes por dónde empezar. ¿Por dónde empezar cuando todo parece demasiado grande, demasiado difícil, demasiado lejano? Precisamente por eso quiero darte un plan, no un manual perfecto, no un conjunto de reglas que funcionen para todos, sino un camino posible para que apliques todo lo que has sentido hoy y lo conviertas en acciones concretas. Primero, necesitas detenerte. Detente a sentir el peso de tus propias decisiones. Detente a observar con atención las ruinas que dejaste atrás. No huyas de ellas. Escríbelas, si quieres. Anota cada promesa rota, cada relación que abandonaste, cada oportunidad que perdiste. No para castigarte, sino para ver, porque solo podemos cambiar lo que tenemos el valor de ver. Luego, elige algo pequeño, solo una cosa, algo que sepas que debes abordar, pero que hayas pospuesto demasiado tiempo. Podría ser saldar una deuda, podría ser disculparte con alguien, podría ser terminar algo que empezaste. No importa lo que sea, siempre que sea real y concreto. Toma esa decisión y persevera, no por un día, sino hasta el final, aunque duela, aunque no sea perfecto, aunque nadie lo note. Este es el primer ladrillo de todo lo que construirás. Y luego, establece una rutina mínima. La madurez no nace de grandes gestos, sino de pequeñas acciones repetidas con constancia. Establece horarios para despertarte, para trabajar, para cuidar tu cuerpo, para descansar. No porque la rutina sea una prisión, sino porque es la base sobre la que finalmente puede existir la libertad. Permítete el duelo. Tendrás que despedirte de la versión de ti mismo que creías demasiado especial para la realidad. Tendrás que enterrar al chico que se escondió tras los sueños para evitar la decepción. Tendrás que aceptar que no eres perfecto y que nunca lo serás. Y al mismo tiempo, no mates al niño por completo. Déjalo existir, pero en el lugar correcto, como inspiración, como recordatorio de que aún es posible soñar, pero sin olvidar caminar. Finalmente, encuentra un propósito, algo que no se limite solo a ti, algo que te recuerde cada día por qué vale la pena despertar. Puede ser un proyecto, una causa, una persona, una comunidad. Cuando comprendemos que no vivimos solo para nosotros mismos, el peso de crecer se aligera. Este plan no será fácil, te exigirá más que cualquier escape, pero por primera vez sentirás que estás construyendo algo real,
Y cuando tropieces, porque lo harás, no te rindas. Recuerda que caer es parte de la vida. Lo importante es levantarse una vez más de las que caíste. Respira hondo ahora. Cierra los ojos un momento e imagina cómo sería tu vida si tuvieras el valor de seguir este camino. Imagina cómo sería mirar atrás dentro de 5 años y ver que no dejaste que el miedo te paralizara. Esta imagen es posible. Esta imagen es tuya y ahora te toca a ti. Sé que puede dar miedo. Sé que quizá no te sientas listo todavía, pero la verdad es que nadie lo está y nadie necesita estarlo, porque la preparación solo llega con el tiempo. Así que da el primer paso hoy, no mañana, no cuando las condiciones sean ideales, hoy. Y si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya ha decidido que ya no quiere vivir en las sombras. Así que deja que esa parte crezca. Quiero invitarte a compartir tu experiencia conmigo. Comenta abajo, incluso anónimamente, cómo te sentiste al escuchar todo esto. ¿Cuál fue el momento que más te conmovió? ¿Cuál será el primer paso que darás? Suscríbete al canal para seguir este viaje conmigo. Hay mucho más por descubrir y experimentar juntos. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y no lo olvides, no estás solo. Estamos aquí para caminar juntos. Ahora es tu turno. Empieza hoy.